Hola queridos amigos, bienvenidos a este su canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la doctrina de la unicidad. Repasaremos cuáles son sus dogmas, sus argumentos, quiénes fueron los precursores y originadores de esta falsa doctrina, de esta herejía bíblica que niega la Trinidad que hay en el ser de Dios. Es curioso que los hermanos unicitarios citen que la doctrina de la Trinidad es de origen pagano y que tuvo su origen en el Concilio de Nicea en el año 325, que la doctrina de la Trinidad los cristianos evangélicos la adoptamos de la Iglesia Católica Romana, pero vamos a ver que la doctrina de la unicidad fue propuesta y promovida y difundida por un clérigo católico, un sacerdote y teólogo llamado Sabelio, en el año 3 en Roma. Tal vez fuera originario de Libia. Basilo y otros lo representan como natural de la Pentápolis libia, pero según Dionisio de Alejandría, esto parece basarse en el hecho de que Pentápolis fue un lugar donde las enseñanzas que compartía Sabelio prosperaron. Lamentablemente, actualmente no contamos con copias de los escritos de Sabelio, con el fin de no debilitar la monarquía, divina unidad, que en sí viene siendo la doctrina que enseñan los testigos de Jehová. Enseñó que el mismo y único Dios se manifestaba y operaba en tres modos distintos, por lo que era Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en la Encarnación y Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esta teología se alinea con el ya conocido modalismo o unicidad, que es la doctrina que tienen los hermanos unicitarios o de la Iglesia del Pentecostal del Nombre de Jesús. El éxito de la enseñanza de Sabelio fue tal que las polémicas trinitarias posteriores, el nombre de sabelionismo se aplicaba casi indistintamente para todo tipo de modalismo. El modalismo se define en el hecho de que Dios no es una esencia compartida por tres personas, como lo dice la Trinidad, sino que existe un solo ser en tres modos en diferentes tiempos. Los pentecostales del nombre, a diferencia de la posición de Sabelio, creen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento durante su encarnación como Hijo, y en el Pentecostés como el Espíritu Santo. Aunque los modalistas modernos han tratado de demostrar que sus ideas están completamente ligadas a la posición apostólica, deja muchas dudas esta posición y doctrina. Aunque los modalistas modernos han tratado de demostrar que la posición de la doctrina trinitaria fueron introducidas por Tertuliano, es demostrable que la patrística antes de Tertuliano se tiene conocimiento que los padres apostólicos Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente de Roma, etc., ya demostraban claramente la distinción entre las tres personas divinas, mostrando unidad y gloria. En gloria, autoridad y esencia. Para tener más información sobre este tema, les recomiendo leer la patrística del siglo I al II. De hecho, podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver muchos ejemplos que nos demuestran cómo hay tres personas en la divinidad, pero eso lo veremos más adelante. Había otro teólogo llamado Praxeas que sostenía que Jesús, el único Dios, fue manifestado en carne a fin de traer salvación a la humanidad, y afirmaba que el Dios Padre era el Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo, y que Padre, Hijo y Espíritu Santo no eran más que nombres o títulos y formas en las que Dios se manifestaba, como si fueran personalidades o títulos con los que Dios se nombraba, pero que seguía siendo la misma persona. En el Concilio de Nicea, en el año de 325, la doctrina de la Trinidad se impuso y se enfrentó también contra la doctrina de Arrio, quien sostenía que Jesucristo, Hijo de Dios, no era el mismo Dios, sino que solamente Dios Padre era el verdadero y lo adoptó como Hijo,
por sus méritos, que sería la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina monarquista. Bien, proseguiremos. La doctrina de la unicidad o del modalismo después del Concilio de Nicea quedó casi eliminada, aunque todavía hubo muchos que la creyeron y la adoptaron como cristiana y como bíblica, pero su mayor auge había sido en el tiempo de Sabelio. La doctrina de la unicidad y la iglesia de los pentecostales del nombre de Jesús comenzó a tener en 1913 un auge. Al parecer la doctrina de Sabelio había tomado fuerza de nuevo. Comenzó en 1913 en un campamento a partir del cual se comenzó a cuestionar la doctrina de la Santísima Trinidad y se empezó a desarrollar la doctrina del unicitarismo. Estos pentecostales bautizados en el nombre del Espíritu del Padre Hijo comenzaron a bautizarse solamente en el nombre del Señor Jesús. En 1914 muchas iglesias pentecostales independientes interesadas en esta nueva doctrina se reunieron en Hot Springs, Arkansas, de donde surgió lo que luego se llamarían las Asambleas de Dios. En 1916 un grupo de pastores de las Asambleas de Dios comenzaron a juzgar que el bautismo en agua solamente debería ser realizado en el nombre de Jesucristo, que Jesucristo era el Jehová del Antiguo Testamento manifestado en carne y que la doctrina de la Trinidad era falsa. Analizaremos pues textos bíblicos en los cuales podemos ver cómo la Trinidad es 100% bíblica. También basándonos en Deuteronomio 6:4, que nos dice que hay un solo Dios. Nosotros trinitarios también creemos que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, los unicitarios citan que como los cristianos trinitarios decimos que hay un Dios en tres personas, entonces estamos negando que Dios es uno. Pero lo que no están viendo ellos, que ellos confunden el término persona, o dicen que el término persona se refiere únicamente a los hombres, pero ellos confunden naturaleza, que la naturaleza la confunden con una cualidad. Por ejemplo, un ser humano es una persona. Es una persona porque tiene juicio, tiene moral, tiene raciocinio, tiene libre albedrío, está consciente de sus actos, se puede responsabilizar de sus actos. Es una cualidad que nosotros recibimos de Dios. Nos dicen que los unicitarios dicen que las personas son de carne y hueso y que Dios es espíritu. Por ejemplo, los animales están hechos de carne y hueso, pero los animales no son personas, son animales, viven aquí en este mundo, son terrenales igual que los seres humanos, pero no son personas, no tienen esa cualidad. Los animales no tienen ese libre albedrío, ese raciocinio que nosotros tenemos, no tienen moral. A los animales no les puedes pedir cuentas por sus actos. Los animales no cuentan con esa cualidad. A ellos Dios no les dio esa cualidad. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso somos personas. De igual manera, por ejemplo, un perro, un gato, un león, un tigre, los cuatro son animales, pero pertenecen a diferentes especies, diferente naturaleza. Son de carne y hueso, pero pertenecen a una diferente naturaleza, a pesar de que son seres terrenales. Inclusive los peces son animales, pero viven en el mar, y tampoco son personas porque no tienen ese juicio que los seres humanos tenemos, ese raciocinio, no tienen esa moral, no se le puede pedir que den cuentas pedir cuentas por sus actos. Son animales, no entienden, no tienen esa cualidad. Entonces hay que saber diferenciar de lo que es una naturaleza o especie, y que persona es una cualidad que tenemos los seres humanos. Igualmente los ángeles son seres celestiales,
pero no son Dios. Como Dios es un ser que está en el cielo y esos son espirituales como Dios, pero los ángeles no son Dios. Pero sí son, pero un ángel sí es una persona, inclusive el querubín, el serafín. ¿Por qué? Porque cuentan con esas características, inclusive mucho antes de nosotros, son más inteligentes que nosotros, tienen más raciocinio que un ser humano. Entonces ellos también son personas. En San Juan capítulo 8, versículo 14, si me acompañan a ver San Juan capítulo 8, versículo 14, dice: respondió Jesús y le dijo, aunque yo di testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, aquí el Señor Jesucristo se está comparando con dos hombres para hacer una distinción entre Él y su Padre. ¿Por qué? Porque es muy difícil y muy complicado encontrar términos, porque Dios es un ser es un ser sublime e infinito. Entonces debemos de buscar términos que se apeguen lo más posible para poder hacer una explicación de la Trinidad que se manifiesta en Dios. Usamos el término personas, el cual no es un término nada equivocado, como ya lo hemos corroborado anteriormente y explicado con detalle. Entonces ya vimos que la naturaleza humana es solamente una persona, que la naturaleza angelical, los ángeles, una naturaleza de un querubín, de un serafín, es solamente una persona. Pero en cambio en la naturaleza divina hay tres personas. En la naturaleza humana es una persona nada más. La naturaleza divina es tres personas, no es una sola persona. Por eso vemos en las escrituras que hay un solo Dios. Vemos que el Padre es Dios. Vemos que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero solamente hay un Dios. Y esta es la explicación, que en la naturaleza divina tiene esa particularidad de ser tres personas, a diferencia de un ser humano que puede ser una persona nada más, o de un ángel que puede ser una persona nada más. En Dios, en la naturaleza divina, hay tres personas. Al decir Dios nos estamos refiriendo a la naturaleza humana. Es como el equivalente a decir humano para un hombre. Yo soy un humano, Jehová es Dios. Se está refiriendo a la naturaleza que pertenece. Por eso los testigos de Jehová, cuando decimos que Jesús es Dios, piensan que decimos que estamos diciendo que Jesús es el Padre, pero nos estamos refiriendo a la naturaleza a la cual Jesucristo pertenece. El Señor es divino, es Dios. Por eso decimos que es Dios, no que sea el Padre. Y de buena manera, los hermanos unicitarios caen en esos ciertos errores y no analizan más allá, tal vez por ignorancia, por prejuicio, pero espero que estén viendo este video y que analicen. La verdad, también reconozco que hay muchos hermanos trinitarios que no tienen la facilidad de explicar a detalle cómo se manifiesta la doctrina de la Trinidad, o igual tal vez puede ser por falta de estudio, pero no es porque no sea bíblico. Y he visto videos de unicitarios que se han hecho trinitarios, y tristemente he visto videos de trinitarios que se hacen unicitarios, pero la realidad debe haber sido lo más seguro por ignorancia, o porque cuando estuvieron en la iglesia trinitaria no se prepararon lo suficiente, o no entendieron a profundidad la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver otro texto muy interesante para ver que hay una distinción de personas en el seno de la divinidad.
Acompáñenme a ver Génesis, porque también los judíos dicen que en el a partir del Nuevo Testamento, porque ellos nada más creen en el Antiguo Testamento, dicen que en el Nuevo Testamento fue cuando surgió la doctrina de la Trinidad, que vemos pues en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos pues como Dios en el versículo 26 dice, hagamos, expresándose en forma plural. Aquí los hermanos unicitarios citan que cuando estaba Dios creando al hombre, les estaba hablando a los ángeles y por eso dijo hagamos, pero ese argumento carece de solidez, puesto que el único creador es Dios, y si se hubiera estado dirigiendo Dios a los ángeles fueran creadores, porque hubiera sido una orden directa de Dios, pero hacia los ángeles que tenían que obedecer. Al decirle Dios a los ángeles hagamos, ellos inmediatamente hubieran hecho al hombre junto con Dios, pero vemos que no, que Dios fue el único que hizo al hombre. De igual manera, en Génesis 3:22, cuando Dios expulsa al hombre del huerto de Edén, dice, y dijo Dios, Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí vemos pues que Dios también se está expresando en forma plural. Génesis 11, capítulo 6, hablando de la torre de Babel, el pasaje de la torre de Babel, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la hora, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vemos pues cómo aquí también Dios habla en manera plural. Estamos viendo una pluralidad en Dios desde el Antiguo Testamento, por citar solo algunos ejemplos. Vamos a seguir analizando textos del Viejo Testamento para ver cómo desde el Viejo Testamento ya estaba presente la Trinidad. Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu Santo, el Espíritu 1 de Jehová, el Señor 2, está sobre mí. Aquí son tres, ya estamos viendo tres personas, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Vemos pues la persistencia del Hijo desde antes de su encarnación, y vemos pues cómo están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, son el mismo Dios, pero no son la misma persona. De igual manera, podemos ver en el bautismo de Jesús, del Señor Jesús, cómo hay tres ahí. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza, vemos que están tres ahí, diferentes. En Mateo 3, versículo 16 al 17, cuando Jesús se bautizó, están el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos pues que aquí están tres distintos. De hecho, en el capítulo 4 enseguida, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu Santo le llevó a Jesús al desierto. Vemos que no son la misma persona, son personas distintas. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son personas distintas. En Juan 10, capítulo 30, un versículo muy famoso que dice, yo y el Padre uno somos.
Entonces dicen los unicitarios, aquí el Señor Jesús está diciendo que eres el Padre. No, el Señor Jesús no dijo yo soy el Padre, dijo yo, uno, y el Padre, dos, uno, somos. Estamos viendo pues dos distintas personas que son el mismo, pero el mismo que, el mismo Dios es lo que estamos diciendo, que son personas distintas en el mismo Dios, un solo Dios nada más. De hecho, en San Juan 14:28, en su humillación, el Señor Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿cómo Él puede ser mayor que él mismo? O sea, no, son falacias, son errores gramaticales, no se puede torcer la escritura. Ya es por, si alguien quiere seguir la doctrina de la unicidad, ya sería mero prejuicio. En San Juan 14 dice, no crees, 14:10 dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este versículo lo usan también los unicitarios para decir que el Señor Jesucristo está diciendo que es el Padre, pero no dice, aquí el Señor Jesucristo no está diciendo yo soy el Padre, Él dice yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está citando a dos personas distintas, pero que subsisten el uno en el otro como un solo Dios. Si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que el Espíritu Santo mora en el creyente. Dice que nosotros somos templo de Dios, los cristianos somos templo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Señor Jesús mora en nosotros, nosotros no vamos a ser Dios. Somos el templo de Dios porque Dios mora en nosotros. Entonces nosotros no somos Dios porque el Dios mora en nosotros. Es muy distinto decir yo soy a decir mora en mí. No es lo mismo decir el Padre mora en mí a yo soy en el Padre. Lo que estamos viendo aquí, que el Padre y el Hijo son diferentes personas, pero están ligados el uno con el otro. Existen el uno con el otro. ¿Por qué? Porque son un solo Dios. No dice yo soy el Padre, pero los profetas, los apologistas unicitarios quieren torcer la escritura y decir y explicar cosas que la Biblia no dice. No dice aquí en la Biblia yo soy el Padre, jamás dice. No dice la Biblia yo soy el Padre, no lo dice. El Señor Jesucristo no dijo yo soy el Padre. Es un argumento totalmente falso. Más adelante, San Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí estamos viendo tres distintos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, en San Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro, no está diciendo el mismo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Yo rogaré al Padre, dice el Señor. O sea, está el Señor, uno, yo rogaré al Padre, dos, y os dará otro Consolador. Otro no significa el mismo. Estamos viendo pues que son personas distintas, no son la misma persona. Son el mismo Dios, la misma naturaleza divina como ya vimos, pero no son la misma persona. Esos son los pasajes que más te citan ellos para tratar de argumentar sobre la doctrina de la unicidad. Pero pues ya estamos viendo que es falso y que están torciendo las escrituras. Así que cuando ellos quieren citarles estos textos, que no los agarren desprevenidos. De igual manera, cuando mataron al apóstol Esteban,
Él dijo en Hechos, versículo 55, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dijo literalmente, estaba viendo que Jesús estaba a la diestra de Dios. Muchos universitarios dicen que diestra tiene diferentes significados. Por ejemplo, es mi mano derecha, que prefigura el poder de Dios, mi diestra. Sí, es cierto, Jesús es el poder de Dios y es la mano derecha del Padre, pero aquí está diciendo que Jesús estaba a la diestra, que él lo vio que estaba a la diestra. No está hablando en sentido simbólico, está hablando en sentido literal. En sentido literal. Entonces, ¿cómo sabemos que no está hablando en sentido literal? Porque si vemos Mateo, versículo 24, Mateo, versículo... espérame tantito, versículo... Jesús dice, el Señor Jesús en Mateo 26:64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es el Señor Jesús sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo les aconsejo que tengan mucho cuidado con esa doctrina de la unicidad. Vemos pues, estos son los siguientes versículos que nos hablan de la Trinidad, donde ustedes van a ver tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un solo texto. Los tres en un mismo texto, para que vean que no son el mismo. Mateo 28:19, Primera de Pedro 1:2, Primera de Juan 5:1, Hechos 10:38, Romanos 10:16, Segunda de Corintios 13:19, Marcos capítulo 1 de 9 a 11, Romanos capítulo 1 versículo 1 al 4, Hechos capítulo 1 versículo 7 a 8, Lucas capítulo 2 versículo 25 al 28, Romanos 15:30. Son algunos versículos así que ustedes pueden checar, aparte de varios que hay, que podemos ver pues que hay una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres personas distintas, no son la misma persona, como citan los unicitarios. La verdad es una doctrina muy fácil de refutar, pero eso lo estamos leyendo, lo estamos repasando para que no nos agarren desprevenidos a la hora de que ustedes estén practicando con ellos, igual para que ustedes los evangelicen. De hecho, en el bautismo del Señor Jesucristo en Mateo 3:17, el Padre le dice a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el Padre ama a su Hijo. Vemos pues cómo el Padre ama al Hijo. No puede ser la misma persona, el Padre está amando a su Hijo. O sea, hay una relación mutua ahí entre el Padre y el Hijo, son dos personas distintas. De igual manera, nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que venga por segunda ocasión. Y el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y Él dijo que el Espíritu Santo vendría dentro de poco, en el día de Pentecostés. Entonces, si el Señor Jesucristo fuera el mismo Espíritu Santo, entonces eso hubiera sido su segunda venida y estaríamos esperando la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son cosas ilógicas que si ustedes se ponen a pensar a detalle, son cosas que no cuadran, que no encajan. De igual manera,
Él dice en San Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces está viendo cómo son dos personas distintas. Le dijo Judas, no, el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, al decir vendremos, no es una persona nada más, son dos personas distintas. Van a venir el Padre y el Espíritu Santo y Jesús, el Señor Jesús. Entonces, vendremos el Padre y yo. Por eso dice en manera plural, vendremos. Y el Señor Jesucristo diciendo, el que ama su palabra, el que le ama va a guardar su palabra. El que no le guarda, no guarda su palabra, entonces no le ama al Señor. Entonces, si tú crees en la doctrina de la unicidad, tú no amas al Señor, estás contradiciendo lo que dice la Escritura. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Les pido por favor que me regalen un like, se suscriban al canal si no lo han hecho y compartan mis videos para que crezca este canal y sigamos edificándonos uno a otro, edificando al cuerpo de Cristo y dando gloria a nuestro Señor. Muchas gracias.